Como les decía, muchas gracias por estar conectados hoy día en esta discusión de casos clínicos que preparamos para ustedes. No queremos quitarles mucho tiempo, nada más que agradecer nuevamente su confianza y pedirles que cualquier comentario, cualquier duda o cualquier inquietud la canalicen a través del chat para que nosotros podamos hacérsela llegar a los expositores. Esta instancia está, cierto, desarrollada también para tratar de promover una herramienta clínica de alta utilidad que por algunos años estuvo algo dormida, pero que ya gracias a la investigación y al esfuerzo clínico de algunos colegas ha empezado nuevamente a tomar forma. Sobre todo acá en Chile se han ido desarrollando diversas líneas de investigación que han permitido a los fonoaudiólogos incorporar en nuestra práctica clínica herramientas como la ecografía para la valoración de la deglución como complemento a la evaluación clínica. Y es que resulta a veces de poco acceso en los exámenes instrumentales y resulta muy importante tener una forma de hacer seguimiento a los pacientes y poder ir evaluando, acompañando la evaluación clínica con medidas más objetivas, y es por eso que la ecografía para evaluación de deglución hoy día en las unidades de paciente crítico y en los hospitales se está volviendo una herramienta cada vez más y más y más utilizada. Y también en otros lugares o en otras instancias desde la clínica fonoaudiológica como APS, incluso varios colegas la están incorporando en su práctica domiciliaria, ¿cierto? Como una herramienta que otorga un valor clínico a la evaluación y que por lo tanto nosotros también estamos felices de desarrollar como Neuromap y apoyar para que esto siga avanzando, para que todos los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas tengan más y más herramientas y también para que los pacientes reciban una evaluación bien hecha y lo más sensible posible. Así que sin más que decirles y nuevamente dándoles la bienvenida, voy a presentar a los dos expositores que nos van a acompañar el día de hoy. Eh, Nos va a acompañar Roberto Rojas, que le damos la bienvenida, ya está él conectado. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar acá. Gracias por la Después invitación, lo voy a Magda. presentar, pero ya sabemos que él ha sido también un fonoaudiólogo que desde hace un tiempo atrás ha estado generando y publicando artículos que pretenden ir normando de alguna manera los datos cuantitativos que tiene este procedimiento. Y así que muchas gracias, Roberto, por acompañarnos y darnos la oportunidad de también hacer una bajada más práctica de la real utilidad que tiene esta herramienta clínica. Y por otro lado, darle la bienvenida a Matías Lecaros, que es fonoaudiólogo también del Hospital del Trabajador. Matías ha hecho un aporte muy importante en docencia, también en investigación y en la parte clínica, justamente abriendo un camino en lo que es el uso de la ecografía en la unidad de paciente crítico, donde él trabaja en la ATS y por supuesto después expandiendo con su proyecto personal también eh, la formación de la ecografía para la evaluación de deglución. Así que sean los dos bienvenidos, Roberto y Matías. Hoy día vamos a darle 20 minutos a cada uno para que presente un caso y podamos conversarlo y discutirlo entre todos y al final no se vayan porque vamos a tener eh, un conversatorio para que podamos plantear ciertas dudas. Así que antes de partir, quisiera ver si Roberto o Matías quisieran dar unas palabras de introducción a esta, eh, a esta clase sincrónica que estamos ofreciendo. Bueno, solamente agradecer la invitación de Neuromap para participar en esta charla y espero sea de utilidad, que les traiga una sorpresa más allá de lo que es evaluación. Vamos a ver otras de las áreas donde podemos aplicar ecografía. Buenísimo. Me encantan las sorpresas, así que me encanta. Matías, Hola, hola, ¿me escucho? sí. Oye, el internet acá en el hospital está un poco complejo, así que me van dando el feedback de cómo se escucha.
Oye, nada, pues agradecido, ¿cierto?, por la invitación a esta nueva versión del curso, ¿cierto? Y además tener esta posibilidad de poder exponer algo de la utilidad mediante casos clínicos, que es un poco lo que vamos a hacer hoy día. Así que nada, pues siempre agradecido de Neuromath. Son los mejores. Así, bueno, gracias a los dos entonces por estar acá, manténganse conectados, damos la bienvenida también a María Ignacia Aros, que es la coordinadora del curso de ecografía y de ilusión, que ya está cerrando inscripciones entre hoy día y mañana. Así que Matías, te vamos a habilitar como anfitrión para que ya estás habilitado, dice la Ignacia, para que puedas compartir y vamos a iniciar contigo. Les recordamos a todos entonces que mediante el chat, eh, nos pueden hacer llegar sus preguntas de manera pública o privada. Y bueno, saludarlos a toda esta Valentina Coronado, Valeria, saludando, ¿cierto? Javier, así que un gran abrazo para todos. Y Mati, puedes entonces iniciar con la jornada de hoy día. Muchas gracias. Y Maca me vaya ayudando con si se escucha bien y eso, porque estoy con el internet Sí, nosotros un nos poco encargamos de inestable. los detalles y de ir admitiendo a las personas en la sala, así que no te preocupes de nada, cualquier detalle te avisamos. Súper. Bueno, 20 minutos, pensé que era un poco más, así que voy a intentar ser un poco más resumido, ¿cierto? Hoy día la idea es hablar un poquito de la utilidad clínica del ultrasonido. Principalmente vamos a hablar en unidad de paciente crítico, ¿cierto? Que es donde he podido ir desarrollando esta técnica, junto también a todo el apoyo de acá de los chiquillos del Hospital del Trabajador. ¿Cierto? Y específicamente de hoy día de excursión laringe y función glótica, medido, ¿cierto?, bajo ecografía, entendiendo esta herramienta como una herramienta objetiva, ¿cierto?, la cual me va a permitir complementar mi evaluación clínica subjetiva, sobre todo siendo útil en lugares donde no tenemos acceso a col estándar, ¿cierto?, como nasofibroscopías para FES o videofluoroscopía. Ya la de hoy día, ¿cierto? Va a haber un poco de teoría, pero también más que nada casos clínicos, un caso clínico hoy día donde vamos a poder, ¿cierto?, dilucidar cómo la evaluación por ultrasonido, ¿cierto?, de la excursión laringea pudo aportar al diagnóstico clínico de la deglución. La utilidad en diferentes contextos de la excursión laringea, ¿cierto?, y la función glótica. Se pueden encapsular, bueno, en varios, ¿cierto? Pero desde la experiencia que hemos tenido acá, principalmente en unidad de paciente crítico, nosotros siempre nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a la evaluación de los mecanismos protectores de vía aérea. Un poco a eso nos dedicamos, ¿cierto? Antes incluso de pensar en una ingesta bioral, nosotros tenemos que asegurarnos de que el paciente pueda, ¿cierto?, manejar sus secreciones respecto a la dilución no nutritiva, ¿ya? Frente a eso, uno tiene la evaluación subjetiva, uno va con su vasito, ¿cierto? Con algo para evaluar, uno va con su baja lengua, con su gasa, pero es lo que tenemos, ¿cierto? El resto es, dependiendo de la expertise del fonoaudiólogo o fonoaudióloga, poder, ¿cierto? Sacarle una foto y caracterizar la dilución del paciente para ver si tiene mecanismos protectores de la vía aérea seguros, ¿cierto? Entonces, ¿qué me permite a mí realizar una evaluación temprana de manera objetiva, ¿cierto? Para poder complementar esa evaluación subjetiva que yo voy a hacer. Entonces, yo evalúo la excursión laringea con palpación digital, que es lo que siempre se ha hecho, ¿cierto? Me quedan algunas dudas y yo con ecografía puedo medir la aproximación tiroideoidea, es decir, puedo objetivar un poco la excursión laringea. Actualmente existen porcentajes de normalidad, por ende yo puedo objetivar de manera inmediata con el ecógrafo esta evaluación que les comento. ¿De dónde conseguimos un ecógrafo? En todas las unidades de paciente crítico debe haber un ecógrafo, ya porque se ocupa para instalación de PICC line, instalación de catéter venoso central. Entonces, el ecógrafo en el fondo es una herramienta que está presente en todas las unidades de paciente crítico. ¿Ya? Por otra parte, hemos visto utilidad en la traqueostomía. Nosotros siempre, como fonoaudiólogo, es cierto, tenemos un rol principal en cuanto a lo que es la decanulación. Cuando nosotros queremos que un paciente vuelva a tener su vía aérea natural luego de retirar la traqueostomía, nosotros tenemos que asegurarnos también, bajo el mismo concepto de seguridad, ¿cierto?, que este paciente logre deglutir su saliva, ¿cierto?, sin aspirarla. Y dentro de eso,
de los mecanismos protectores de vía aérea tenemos el cierre glótico y tenemos la excursión laringia, algo que nosotros podemos complementar con ecografía también. ¿Ya? Todo esto en pos de maximizar la obtención de información para hacer una decanulación, ¿cierto?, más segura. Y un poco la vuelta que le dimos junto a mis colegas en un artículo que publicamos el 2024, ¿cierto?, en la revista chilena de Fonoaudiología respecto al uso de la ecografía en un paciente candidato a decanulación. Un poco la vuelta que le dimos finalmente, ¿cierto?, también es sumar un poco, tendría que ocupar ecografía en un paciente en cuidados de fin de vida, en donde nosotros queremos optar a ingestas por confort, ¿cierto? Y es un tipo de paciente el cual no vamos a trasladar a una videofluoroscopía, ni mucho menos vamos a invadir con una FES, ¿cierto? También la ecografía, al no ser una herramienta invasiva, podría ser una opción en estos pacientes donde nosotros queremos optar a ingestas por confort, ¿ya? En cuanto a la excursión laringia, ¿cierto? Nosotros, dentro de nuestra evaluación de la dilución, evaluamos la excursión. Cuando es concluyente, evidentemente continuamos con nuestro criterio clínico. Sin embargo, cuando esta excursión a la palpación no es concluyente, nosotros podemos ocupar ultrasonido, calcular porcentajes de cuánto se aproxima el cartílago tiroides con el hueso yoides. En base a eso, realizar un tratamiento y poder reevaluar al paciente, ¿ya? Es decir, en pacientes donde la excursión laringia es un problema y es un mecanismo protector alterado, ¿cierto? Nosotros le podemos hacer ese seguimiento de manera objetiva. Vamos a ver un reporte de caso, ¿cierto? De un artículo el cual hicimos con colegas del Hospital de La Serena, eh, el cual pudimos observar, ¿cierto? Cuál fue la utilidad de poder evaluar excursión laringia, ¿ya? Esto se trataba de un paciente que tenía un quiste tirogloso, ¿ya? Y se le realizó una cirugía de Sistrunk. La cirugía de Sistrunk es una cirugía electiva para poder retirar este quiste tirogloso, en donde per se ya la operación y el protocolo operatorio cuenta con la exéresis o con la extracción, ¿cierto?, de una porción del hueso yoides. Por lo general tiene una muy buena recuperación en los pacientes a nivel de dilución, ¿cierto? Sin embargo, en este caso nosotros veíamos algunas cosas extrañas a nivel de evaluación, ¿cierto?, no nutritiva, y quisimos investigar un poquito con la ecografía. En la evaluación de la dilución de este paciente, después del protocolo operatorio, no es verdad, la excursión laringe estaba restringida la movilidad, pero el resto de mecanismos protectores estaba presente y estaban eficientes, es decir, había una tos presente y eficiente, ¿cierto? Por otra parte, el paciente tenía un adecuado estado de conciencia, qué sé yo, todos los parámetros de evaluación no nutritiva estaban ok, solo la excursión laringe estaba un poquito restringida. Le dimos alguna ingesta en donde el paciente tuvo cierta signología, pero en el fondo realizaba tos post-deglución. Entonces uno podía pensar, perfecto, este paciente, nosotros vamos a entrenarlo, ¿cierto? Vamos a realizar alguna ingesta, digamos, terapéuticas, qué sé yo, podemos iniciar un proceso de intervención. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Dijimos, ok, la excursión laringe está restringida, le manipularon el yoides tras esta cirugía, vamos a evaluarlo con ecografía. ¿Ya? No vamos a ahondar directamente en lo que estamos viendo en la imagen porque eso involucraría una clase para poder, cierto, dilucidar qué es lo que se ve acá a nivel de ecografía, pero lo que nosotros vimos es que en el espacio donde dice EH, el espacio en donde nosotros tendríamos que haber visto el hueso yoides que se ve más blanco por la densidad ósea que tiene, veíamos un espacio negro. Nosotros dijimos, ok, vamos a ver y corroborar si es que sacaron porción del yoides o sacaron el yoides completo. Hablando, ¿cierto?, con el cirujano cabeza y cuello, nos dice que la operación que tuvieron que sacar todo el hueso yoides. Por ende, pudimos verlo con ecografía, ¿cierto? En el caso de este espacio del hueso yoides. Y aparte, a nivel de excursión laringia, solo vimos movimientos compensatorios. Vimos que el cartílago tiroides no hacía un ascenso, ni mucho menos. Por ende, todo lo que nosotros estábamos palpando como excursión laringia realmente eran compensaciones. Prende las alarmas y a nosotros, ¿cierto? Como fonoaudiólogo, nos dice, ok, no es seguro dar ingesta porque no hay excursión laringia, entendiendo la excursión laringia como un mecanismo protector de vía aérea.
cuando está abolida la oclusión otorrinolaringea, es un paciente que claramente lo que le demos puede perfectamente llegar al pulmón y ser aspirado. Tras 14 días de terapia de deglución no nutritiva, sin dar ninguna ingesta, nosotros hicimos una videofluoroscopía en donde confirmamos que no, de ese punto, cierto azul, vemos que, y confirmamos con videofluoroscopía que no había hueso yoides. Eso nosotros lo pudimos ver recién extubado con la ecografía, ¿ya? Y por otra parte, con ITSI 0 hubo penetración, ¿cierto? Y aspiración en banda, por ende el paciente no estaba posibilitado de alimentarse vía oral. ¿Cuál fue la conclusión a la que nosotros llegamos? Es, paciente recién extubado, que pudimos prender alarmas evaluando la excursión idolaringia mediante ultrasonido, pudimos evitar un proceso de aspiración, ¿cierto? Eso en pos de la seguridad del paciente, 14 días antes de poder realizar una videofluoroscopía. Ustedes se preguntan, ¿por qué se demoraron 14 días en realizar una videofluoroscopía? Esto era en contexto de mi querido Hospital de La Serena, en donde era lo que se podía, ¿ya? En ese contexto nos sirvió, en algunos casos incluso ni siquiera podría haber videofluoroscopía, en algunos casos pudiese la FES demorarse mucho tiempo, en donde en este caso la ecografía pudo, ¿cierto?, detener un proceso de aspiración. Si nos vamos a función glótica, nosotros cuando hacemos una evaluación clínica de la voz, aparte de pautas de evaluación como GIRVAS, KPV o evaluaciones subjetivas propiamente tal que radican de lo perceptual, ¿no es verdad? Aparte de eso, nosotros debemos hacer una evaluación objetiva, ¿ya? Existen millones de opciones, más no el acceso a esas opciones. En algunos lugares podemos hacer una FES el mismo día, en otros lugares sencillamente no hay otorrino. En algunos lugares, como por ejemplo el Hospital del Trabajador, el otorrino es un personaje externo, por ende se hace una interconsulta y suele demorar. En dicho caso, nosotros ¿qué hacemos? Empezamos a trabajar esa disfonía, ¿ya? Sobre todo la disfonía post-extubación, por ejemplo, no vamos a invadir un paciente recién extubado. ¿Qué hacemos mientras? Hacer lo que hemos hecho siempre, que es trabajar a ciegas. Nosotros escuchamos, vemos cuánto nivel de ronquera, de aspereza, de soplosidad tiene y nos armamos un panorama de cómo está el funcionamiento glótico, ¿ya? Pero ahí viene la TLUS, ya que en su traducción, o sea, en su sigla en inglés es Translaryngeal Ultrasound, ¿cierto? Es la ultrasonografía translaringea o transcutánea, que consta en poner un ecógrafo a nivel de cartílago tiroides y poder determinar con ello funcionalidad de los pliegues vocales. Podemos ver la movilidad de esto, podemos ver qué tan simétrico es el cierre. Eso nos permite, no es verdad, también determinar hallazgos anatómicos, lesiones laringeas, parálisis o masa, no para diagnosticarlas, porque como fonoaudiólogo evidentemente no vamos a diagnosticarlas, sino que decirle al médico tratante, ojo, vimos una masa, y por ende queremos hacer una interconsulta otorrino inmediata, o vemos que una cuerda vocal no se mueve, por ende podemos perfectamente describir eso desde la funcionalidad, más no diagnosticar una parálisis, pero sí podemos prender la alarma de que hay que evaluar estructuralmente por un otorrino. Eso permite no trabajar a ciegas, hacer derivaciones oportunas, intervención temprana, orientación diagnóstica. Quizás el tratamiento no va a variar del todo, pero sí vamos a estar trabajando en base a algo más objetivo. Y eso es beneficio para la recuperación del paciente. Acá podemos ver una TLUS donde estamos viendo cartílago tiroides, cómo se mueve, ¿cierto? Eso, la parte más gruesa y más blanquecina no son las cuerdas vocales, son las bandas ventriculares y las cuerdas vocales se desprenden, ¿cierto? En porciones más mediales. Aquí, no sé si se ve mi mouse. Si es que no, bueno, se lo imaginan. Bueno, se ve el mouse, me dicen que sí. Acá vemos el aritenoides, ¿cierto? En este caso está la porción derecha y esta es la porción izquierda. De esa manera se dispone la TLUS. Nosotros podemos ver acá el aritenoide derecho, el aritenoide izquierdo. Y si nosotros trazamos una línea media, podemos ver perfectamente que el lado derecho compensa hacia el lado izquierdo. Lo vamos a ver de nuevo. Aquí está la línea media, se le pide al paciente fonar y se ve que la parte derecha, es decir, la banda ventricular derecha está compensando, ¿ya?
Eso habla de una hipofunción del pliegue bucal izquierdo, y de ese modo, ¿cierto? Nosotros podemos ir determinando un poco la funcionalidad. Si nosotros este mismo video lo llevamos a una imagen, vemos que en abducción hay un rango completo, súper, pero en aducción, evidentemente, toda la porción izquierda está hipomóvil. Este es un paciente que fue de nosotros, ¿cierto? En el fondo, después se le hizo una nasofibroscopía confirmando una parálisis de cuerda vocal izquierda. Eso nosotros lo pudimos identificar mucho tiempo antes con ecografía y en base a eso poder orientar un poco el diagnóstico. Lo importante es que si bien esto no me va a cambiar por completo mi terapia, sí me habla mucho del pronóstico. Entonces, si estoy trabajando una voz difónica, que yo veo que hay una cuerda que está hipomóvil, eso me habla a mí a nivel de utilidad clínica de decir, ok, se nos viene trabajo, ¿cierto? Y habla un poquito del pronóstico y de la recuperación que vamos a tener del paciente. Finalmente, ¿cierto? Me gustaría cerrar un poco con conclusiones. Finalmente, algo que siempre se pregunta es si la ecografía pudiese reemplazar exámenes gold estándar. En ningún caso. Em, y los autores más importantes vinculados a esto, que están en el extranjero, señalan que actualmente no hay evidencia, ¿cierto?, que avale el reemplazo de la de la video de la FES por la ecografía, sino que más bien es una herramienta que puede complementar el examen clínico de manera objetiva, pero que evalúa eventos específicos, ¿ya? Por ende, no es altamente sensible ni específico para la detección de aspiración o penetración, etcétera, ¿ya? Entonces, sí colabora a poder maximizar la obtención de información para poder brindarle una mejor atención a nuestros pacientes. Con eso finalizo mi presentación, chiquillas, de Neuromap. Muchas gracias, Matías, muy claro. Mientras Roberto Rojas comparte su presentación, vamos a tratar de dar espacio a algunas de las preguntas, alguna pregunta que pudiera haber para Matías. Respecto de la elevación, Matías, respecto de la elevación laringia, que es un gran desafío dentro de nuestra evaluación clínica, por supuesto, siempre determinar cómo está esa elevación laringia, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte de la evaluación ecográfica? Parece que lo perdimos. Estaba con una Maca, señal regular, Matías, pero... sí, Maca, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que te escuchaste robótica. Ah, ya, no hay problema. O sea, soy yo la que estoy con mala conexión. No, probablemente fui yo, así Ah, que ya. Bueno, te preguntaba respecto de la elevación laringia, que siempre es un desafío para los fonoaudiólogos en nuestra evaluación clínica, el determinar cómo está, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte que hace la ecografía? justamente es darle un poco más de seguridad al clínico, de poder decir lo que estoy palpando, en el fondo suena absurdo, pero lo estoy viendo, que en realidad nosotros solo palpamos, pero no podemos realmente confirmar o sea, es decir, a veces cuando palpamos y hay una excursión completa, perfecto, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo es una excursión completa, pero cuando es incompleta, está esta incongruencia clásica, que le debe pasar a todos los colegas con otros colegas del mismo establecimiento, que es, ok, es una excursión de laringe incompleta pero funcional. No, la excursión de laringe está incompleta, ¿cierto? O tiene excursión de laringe con restricción leve en la movilidad. Como que empezamos, ¿cierto?, a divagar entre todas estas opciones de diferentes nomenclaturas, pero al final nada es objetivo. Entonces, la principal utilidad, ¿cierto?, es este mecanismo protector de vía aérea, que es la excursión laringia, verlo de manera objetiva y poder decir con total autoridad si la excursión laringia es completa, porque tiene un porcentaje que yo estoy evaluando de manera completa y la literatura me dice que ese porcentaje es seguro. Y concretamente, ¿cuál es el parámetro que tú evalúas que se asocia a la elevación laringia? Específicamente el porcentaje de aproximación tiroidea, es decir, el cartílago tiroides al hueso yoides, cuánto se aproximan entre ellos durante la excursión laringia.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para Matías? Matías, te agradecemos mucho esta primera parte. Sé que en poco rato te vas a tener que ir, pero te vamos a, por mientras, a invitar a quedarte conectado a ver si alcanzamos a conversar después de la presentación de Roberto. Muchas gracias, Matías, por la presentación. Vale, gracias. Roberto, todo tuyo el Muchas escenario. gracias, Paca. ¿Se escucha bien? Ya, muy bien. Bien, bueno, después de la magistral exposición de Matías, que estaba más orientada a lo que es evaluación, les traigo una novedad. Vamos a tratar de abrir un poco el debate hacia otras posibilidades que tiene el ultrasonido. Entonces, la pregunta es, ¿la ecografía o el ultrasonido puede ser útil en la rehabilitación? Eso es algo que nosotros estamos investigando actualmente junto a Búlveda y hemos llegado a conclusiones bastante interesantes. ¿Ya? Bueno, como antecedente, el ultrasonido, como decía Matías, es una técnica muy versátil. La puede ocupar en la UPC, en APS, y puede ser utilizada en evaluaciones de diversa índole y contextos sin afectar al examinado o la examinada, ya que es un examen inocuo y no es invasivo, entonces es bien tolerado por los usuarios y las usuarias. Entonces, es evidente también que existe utilidad en cuanto al diagnóstico y a evaluación de diferentes aspectos de nuestros órganos. Lo han visto ustedes en kinesiología, en musculoesquelético, en obstetricia, en nódulos tiroideos, en fin. Es evidente que sirve, ¿ya? Sin embargo, el aspecto de cómo utilizarla en rehabilitación todavía está en pañales, ¿ya? Eso es algo que todavía falta, y sobre todo en fonoaudiología. Se ha observado que existe beneficio terapéutico específico después de una retroalimentación visual con ecografía. Hay varios estudios de casos puntuales eh, y hemos visto que cuando este tipo de biofeedback visual se asocia con una filosofía de aprendizaje sensorio-motor para rehabilitar, por ejemplo, la ilusión, funciona de forma impresionante. Ya se ve, ¿no es cierto?, en disartria y en otro tipo de patologías del área de la fonoaudiología, pero cuando lo estamos viendo en delusión, o sea, se ha evidenciado que el avance es importante. Entonces, para poder un poco argumentar esto que yo les estoy comentando, quiero compartir un artículo australiano que es muy interesante y que yo todavía no tenía la oportunidad de comentarlo con los colegas, ya ni en ninguno de los foros en los que participo. Así que creo que esta va a ser una excelente instancia para poder hablar de este artículo. Este artículo se denomina Ultrasonido en la rehabilitación de la disfagia, un abordaje tras la glosectomía parcial. Entonces, ellos investigaron el uso del ultrasonido como biofeedback visual en la rehabilitación de la deglución en pacientes que habían sufrido resección parcial de lengua. Voy a tratar de también desenmarañar un poco el artículo para que entiendan cómo la ecografía se involucró dentro de la metodología de investigación, pero también dentro de la rehabilitación, ¿ya? Para que si ustedes pueden replicarlo en algún momento, se van a dar cuenta que no teniendo un ecógrafo y una metodología clara, es posible llevar a cabo una buena investigación. El objetivo de este estudio que desarrollaron los colegas australianos es buscar abordar un vacío que había en la literatura, que era sobre la intervención tras la cirugía de lengua. Los autores señalaban que había poca evidencia para las terapias fonoaudiológicas en este tipo de casos, de resecciones parciales de lengua. Y lo que había tenía una calidad metodológica muy baja. Entonces, no podían abordarlo de una manera tradicional. Por lo tanto, empezaron a mirar el tema del biofeedback y ellos proponen entonces un protocolo de intervención de estos casos basado en la teoría del aprendizaje sensorio-motor, pero con un feedback visual. Y para ello utilizaron entonces la ecografía.
Bien. La muestra, bueno, el método que utilizaron ellos es un método de estudio experimental de caso único. Entonces son dos sujetos nomás los que tuvieron en su estudio. Un primer caso que fue el piloto, donde pudieron entender y diseñar bien la estrategia de rehabilitación y después aplicarla en una fase uno a otra persona, ¿ya? Ambos participantes habían sido sometidos a cirugía por carcinoma escamoso de lengua, ¿ya? Con alteraciones persistentes en la deglución, ya tenían disfagias severas. O sea, bueno, dentro de lo que es el FIELS era moderada y ese era como el rango. Bien, el método que utilizaron ellos fue el diseñar un estudio con una fase A de línea base, luego una fase B donde está la intervención y luego una fase A de retención nuevamente. En la fase A de línea base utilizaron también una videofluoroscopía. Hicieron evaluaciones de cognición, visuales también para garantizar que la persona pueda ver las imágenes del ecógrafo y también auditivas para poder seguir las instrucciones. En la fase B, que se las voy a explicar en un momento más, hicieron eh, varias degluciones con apoyo del ecógrafo, ¿ya? Para poder llegar a esto que es el biofeedback. El equipo que utilizaron es el que aparece en pantalla. Y aquí me quiero detener un poco porque probablemente ustedes se preguntan cuál es el ecógrafo más útil para la evaluación de la deglución o el uso fonoaudiológico. Cualquier ecógrafo sirve, ¿ya? Lo que hemos visto nosotros. El que utilizaron los colegas en Australia es este que está en pantalla, que es un ecógrafo más bien de tipo estacionario, ¿ya? Bien aparatoso, ¿verdad? Y un poco, ¿no es cierto? Casi un poco obsoleto. Igual sí, ¿verdad? Así que si ustedes tienen en su hospital o a su disposición un ecógrafo que es de baja gama, podría ser igual útil para las evaluaciones y la rehabilitación que estamos planteando junto a Neuromab en este curso. Bueno, y el transductor más utilizado son el lineal y el convexo. En pantalla tenemos, ¿no es cierto?, a la izquierda el transductor convexo, que eso es el que utilizaron los colegas en este estudio. Utilizaron un transductor convexo de 4 MHz, ya que es un transductor de gama media, ¿ya? A baja. Así que si ustedes tienen un ecógrafo de estas características, no se desanimen, ¿ya? No piensen que no les pueda servir para poder desarrollar el curso que está planteando Neuromar. ¿Ya? Cualquier ecógrafo les va a permitir obtener imágenes interesantes. Bien, ese ecógrafo fue el que utilizaron y lo que hicieron como método es algo que también vamos a desarrollar un poco en el curso que vamos a impartir con Neuromar. La exploración del piso de la boca, que nosotros denominamos triángulos submentoniano y submandibular, esos triángulos se exploran tanto de manera transversa como longitudinal. ¿Bien? Ese tipo de cosas vamos a abordar en el curso junto a Neuromap para que ustedes entiendan cuáles son los planos, los ejes, los barridos, los deslizamientos, en fin. Bueno, en pantalla vemos un transductor convexo ubicado en la línea media en un eje longitudinal. ¿Bien? Y eso nos permite obtener una imagen sagital del piso de la boca, que es esta que está al lado. ¿Bien? Es una imagen invertida. La parte de arriba es la parte más superficial y la parte de abajo de la imagen es la más profunda. Entonces está invertida. Lo que podemos ver acá a la izquierda es una sombra, ¿verdad? Bien marcada, con una especie de punta. No sé si se ve el mouse o no se ve. ¿Sí? Ya. Se ve la superficie del hueso mandibular y al lado derecho se observa otra estructura brillante o hiperecoica, también con una sombra acústica. Ese es el guioides. Lo que estamos viendo es una persona que está deglutiendo. ¿Bien? Entonces, al momento que deglute, vemos cómo el guioides tiene una excursión hacia el piso de la boca, ¿verdad? Y se acerca al hueso mandibular.
y vemos una marca más hipoecoica al medio, ¿no es cierto?, atravesado, que correspondería al músculo genioideo. En lo más profundo se observa una línea hiperecoica como arco, que es la superficie lingual. Entonces, sobre esa superficie lingual uno podría mirar el bolo. Entonces, ¿qué hicieron en este estudio? Colocaron esta imagen a disposición de los sujetos de estudio, ¿ya? Y con los cuales querían generar esta rehabilitación con biofeedback. Y les explicaron qué estructuras eran las que estaban en pantalla. Bueno, coloqué esto para que se entienda un poco más el tema de anatomía, pero lo vamos a pasar un poco más rápido. Esto es lo mismo que vamos a ver en el curso junto a Neuromap. Vamos a tener una clase específica de ecoanatomía. ¿Ya? Hay que entender la anatomía para ver cómo podemos identificarla a través del ecografo. Bien, entonces, el método que utilizaron ellos en este estudio fue una etapa, ¿no es cierto?, eh, de base, de obtener una línea base, donde se analizó con videofluoroscopía la velocidad del paso del bolo, la presencia de penetración y aspiración. También se analizó la audición y la visión de los sujetos de estudio. También se analizó el habla y el aspecto oromotor. ¿Ya? Eso fue la línea base. Con eso partieron el estudio. En la intervención, lo que hicieron fue generar, ¿cierto? 10 intentos en cada sesión, ¿verdad? 10 intentos donde se le mostraba a la persona la, la ecografía que vemos en pantalla y cómo identificar el ápice lingual, el dorso lingual y también ver el movimiento ondulatorio. ¿Ya? Le pidieron también a la persona seguir algunos movimientos que el fonoaudiólogo hacía, ¿verdad? Como modelo y replicarlo. Esta práctica duró o tenía como duración 3 veces a la semana, 30 minutos. ¿Ya? Y el plazo de terapia total eran 12 sesiones. Ahora, aquí viene lo interesante. El estudio tiene también, para terminar esta fase de intervención, un criterio de salida o un criterio para poder pasar a la fase siguiente, que es que la persona disminuyera los signos clínicos de penetración y aspiración y también disminuyera el uso de estrategias compensatorias, ¿ya? Autoiniciadas. ¿Ya? El fonoaudiólogo nunca le pidió que generara estrategias como el chin down o aclarar. ¿Ya? Sin embargo, el usuario lo hacía. Entonces, un criterio para poder pasar a la siguiente fase y decir que el tratamiento estaba listo era que todos estos aspectos tuviesen check. Bueno, lo interesante es que tenían planificado 12 sesiones para esta etapa y el sujeto de prueba lo logró en 7 sesiones. ¿Ya? Entonces, eso fue bastante interesante porque ellos traducen o señalan que el uso del biofeedback visual fue uno de los elementos que aceleró el proceso. ¿Ya? La última fase de este estudio es, después que ya se logra estos criterios de progresión, que es consumir el bolo en 2 degluciones, sin ningún residuo, sin signos de penetración y aspiración. Terminando eso, ellos generaron 4 sesiones más, una semanal, donde evaluaron nuevamente al usuario y verificaron que se mantuviera esta condición de mejora. Al final de esta intervención, de estas 7 sesiones, ¿cuáles fueron los resultados? Y esta es la parte interesante también. Los resultados para la dilución eliminaron la aspiración y redujeron el tiempo del tránsito del bolo, esto contrastado con la videofluoroscopía de base de inicio. Y esto se redujo bastante, ya de forma significativa. En la
videofluoroscopía, el tiempo promedio para el tránsito de un bolo de 10 ml, entonces se redujo de manera drástica. Aparece en pantalla. Es la línea, ¿no es cierto?, que está más oscura. Esa es la reducción de tiempo, medido con videofluoroscopía. Otro resultado, la disminución de las estrategias compensatorias autoiniciadas. Se dieron cuenta que en la sesión 2 existían una cierta cantidad de estas maniobras compensatorias, ¿ya? Y sin embargo, al ya estar en la quinta sesión, esas maniobras ya se redujeron. Y finalmente, el otro aspecto como resultado en deglución es que la persona pudo pasar o progresar desde la textura pudín, ¿verdad?, a alimentos blandos y líquido fino. Ese es otro de los elementos desde el punto de vista de la deglución, o sea, hubo una progresión en la dieta. Pero hay otros resultados también interesantes, que es la percepción del paciente. Los dos participantes reportaron mejoras en la facilidad para tragar y una menor duración de las comidas y también un incremento en la puntuación de la escala FOIS, ya reflejando también una mayor independencia. Así que esos son dos aspectos súper importantes que también se añaden a lo que es la mejora en cuanto a la dilución. Eh, Junto con Jorge Sepúlveda, este año nos propusimos llevar lo que es la ecografía a la rehabilitación. Y ya empezamos un estudio, y ya tenemos algo de muestra, donde estamos utilizando el biofeedback en la maniobra de Mendelssohn, en sujetos sanos. Y hemos visto cosas bastante interesantes que también son muy parecidas a lo que encontraron en este estudio. Entonces, como conclusiones, el ultrasonido es una herramienta no invasiva, efectiva y replicable, ¿no es cierto?, que se puede utilizar por varios terapeutas y que sirve para la rehabilitación de la disfagia, en este caso en particular, en la glosectomía parcial. Se requiere más estudios controlados para optimizar los protocolos de atención y comparar con otras técnicas, ¿ya? Es decir, este estudio que vimos es un estudio experimental de caso único. Nosotros estamos tratando de llevar a cabo acá en Chile estudios más masivos, ya con N mucho más amplios. Y sería interesante también llevar estos estudios a asociar la ecografía con la efectividad de las maniobras de tutorial. Les adelanto un poco lo que hemos visto con Jorge. En sujetos sanos, con biofeedback, ¿ya? Más o menos la metodología es así. Le decimos a la persona que degluta y nosotros miramos con el ecógrafo sin que la persona observe, ¿ya? Y vemos más o menos cómo se mueven los rangos en que se mueve el ioides, que fue uno de los elementos que vimos recién, ¿ya? Vemos cuánto se mueve el ioides hacia el hueso mandibular, lo medimos. Luego le pedimos a la persona que mire el ecógrafo, la ecografía, y le explicamos los elementos que están en pantalla. Y le pedimos que degluta nuevamente y con la maniobra de Mendelssohn. Y hemos notado dos cosas interesantes. Una, que la amplitud del movimiento aumenta, es decir, la expulsión es mucho mayor, y la persona es capaz de mantener por más tiempo la excursión iolaringia en la posición ascendida, ¿ya? Así que son dos cosas interesantes que hemos encontrado y me pareció súper ad hoc traerlas acá a esta charla, un poco para expandir las posibilidades de la ecografía, pero siempre recordando que debemos tener las competencias apropiadas para el uso adecuado de lo que es el ecógrafo, encontrar la manera adecuada de manejar las configuraciones y también el uso adecuado de los barridos y los deslizamientos dentro de las diferentes regiones que estamos ocultando. Creo que eso es uno de los elementos que debemos avanzar y ahí Neuromap nos está ayudando a que se difunda estas nuevas técnicas, tanto para la evaluación
diagnóstico como para la rehabilitación. Bueno, aquí en pantalla les dejo algunos de los datos. Les comento que junto con mi colega Jorge Sepúlveda, de Ecografía y Divulgación Chile, hemos hecho un canal de YouTube y ahí hay algunos videos de cosas básicas de ecografía que les podrían servir. Así que eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Roberto. Te pasaste muy claro todo, que esperanzador, ¿cierto? Ver cómo esto sigue avanzando y que también le podemos dar un uso terapéutico. Así que realmente los felicito por el trabajo que están haciendo. Nos sirve a todos. Ya hoy día para evaluar, la verdad que ha sido una herramienta bedside y una herramienta más accesible que otro tipo de exámenes, ¿cierto? Que nos ha beneficiado mucho, pero también saber que el tratamiento también puede tener utilidad, súper Sí. positivo para todos. Porque, claro, hay un elemento interesante porque al mismo tiempo que la persona tiene este biofeedback, se ve, ¿verdad?, cómo está generando o desempeñando estas funciones que decimos nosotros. Hay algo súper interesante que nosotros como fonoaudiólogos también lo vemos. Ya va más allá de ver o palpar, sino que estamos viendo los grupos musculares cómo avanzan de manera directa en tiempo real, que es algo que no podemos hacer de manera, ¿no es cierto? Tampoco, o sea, como lo hace el ecógrafo, sin invasión, bien tolerado, y no, pues sin radiación para el usuario. Totalmente. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿Ha tenido experiencia o quisiera hacer alguna pregunta a Roberto? Matías lamentablemente se tuvo que retirar, estaba ahí con pacientes, pero a quisiéramos también dar la oportunidad si alguien quiere hacer algún comentario. Me parece que todo muy claro. No sé, Ignacia, si hay algo en el chat. Por lo menos en el mío nada. Ya, genial que haya quedado todo claro. Perfecto. Y bueno, los dejamos invitados. Yo les voy a compartir ahora brevemente. Antes de eso, Ignacia, tal vez si tú nos ayudas con la foto oficial, como lo hacemos siempre. Mira, acá ahí aparecieron unas preguntas. Parece Ya, que perfecto. dice, ¿se ha realizado algún tipo de ensayo en rehabilitación como experiencia? Hemos visto uno solo de la maniobra de Mendelssohn en el extranjero. Es la única que hemos logrado observar. Eh, y después, si quieren, nos puedes consultar a través de Macarena o María Ignacia para poder enviarte el artículo, ¿ya? Donde aparece esa experiencia. En Chile no lo hemos visto, ¿ya? ¿Por qué decidieron hacerlo en sujetos sanos? Primero es porque hay que tener los valores normativos y los valores estándar. Y de ahí uno parte a mirar la patología. Por eso, principalmente, ya primero partir con sujetos sanos para ver cómo funciona la maniobra de Mendelssohn ahí y después ver si funciona en personas con patología, ¿ya? Que en realidad puede ser bastante más complejo. Eh, Así que esa es la próxima parte de nuestro trabajo. Eh, ¿Que sirva en usuarios con trastornos cognitivos? Sí, lo hemos visto, la ecografía en cuanto a diagnóstico, ¿ya? En cuanto a rehabilitación es más complejo porque requiere seguimiento de instrucciones. En evaluación, una de las características del ultrasonido es que requiere mínima participación de la persona, ¿verdad? Para poder eh, ser evaluada, ¿ya? Con el ultrasonido. No requiere, de hecho uno podría hacer incluso una evaluación anatómica de la lengua y incluso con el paciente en estado de coma, ¿verdad? O en mínima conciencia. Así que en evaluación se sirve en casos de trastornos cognitivos
Y en rehabilitación lo veo más complejo por el seguimiento de instrucción. Muchas gracias. ¿Se Gracias. escucha? Sí, hay una consulta, Constanza. Si tienes dudas para nosotros, nos puedes escribir por redes sociales o en el correo info@neuromap.cl. ¿Ya? Para que... Hay una colega, ¿se escucha, Ignacia, lo que hablo, no? Sí, Hay una colega que dice que no alcanza a entender realmente el uso. Por ejemplo, ella tiene una paciente con cáncer de lengua. ¿Qué utilidad podría tener en esa paciente? Súper interesante. Bueno, Matías, como hablaba al principio de la charla, él decía que esta es una técnica en cuanto a evaluación complementaria para otras técnicas. Y ahí hay un concepto que es el uso racional, ¿ya? Entonces, tú como fonoaudióloga, lo que debes hacer es, como decía Matías hace un rato atrás, siguiendo este algoritmo, el ultrasonido me va a sacar de dudas, el ultrasonido va a servir para el diagnóstico, el ultrasonido me va a entregar información extra o no lo va a hacer. Si en tu eh, análisis, pensamiento crítico de la situación, en análisis clínico, tú ves que no te va a servir, no hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer un uso racional de esta herramienta, ¿ya? Entonces, si tú tienes un paciente en cuanto al cáncer de lengua que puedes evaluar clínicamente, ¿verdad? Y encontrar todo lo que tú estás buscando en cuanto a lo que quieres diagnosticar, no es necesario una ecografía, ¿verdad? Hay que hacer un uso racional. Ahora, en rehabilitación, como les comentaba en la charla que di, sirve porque la persona puede visualizar su lengua y movilizarla de una mejor manera, ¿ya? Y ese es el foco en la charla en la parte que me tocó a mí, ya tratar de, de dar una herramienta extra a lo que es esta filosofía del aprendizaje sensorio-motor, ¿ya? Que donde la persona pueda mirarse y tanto tener un feedback de su desempeño como de los resultados, ¿ya? Y yo creo que ahí falta un poco más entender probablemente lo que es el biofeedback y el aprendizaje sensorio-motor, ¿ya? Y ahí tú vas a entender cómo el mirar las estructuras y la anatomía te va a beneficiar. Eh, claro, lo que dice la colega Inés, ¿no es cierto?, genera mayor adherencia a la terapia finalmente. Lo que vimos de forma preliminar en el artículo de hoy día es que aceleró los tiempos de terapia, lo que finalmente impacta en la calidad de vida del usuario, porque es un usuario que va a poder alimentarse de la manera que le gusta, ¿no es cierto?, y de manera segura, ¿ya? Así que, claro que generaría mayor adherencia porque los resultados son más rápidos. súper. Em, y Fabiana también dijo que había entendido mejor. Muchas gracias. Esto me encanta a mí. Yo podría estar hablando todo el día. Así que... Sí, muchas gracias, Roberto. La verdad que cuando aparecen instrumentos, llamémosle instrumentos nuevos en nuestra práctica, llamémosle nuevo porque está, yo lo dije al principio, entre comillas, dormida. La ecografía existe hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero a nivel de evaluación de dilución, digamos que no se estaba dando mucho uso. Entonces, cuando aparecen estos recursos, cuesta, por supuesto, que podamos verle la real utilidad. Y, y yo veo que hoy día hay equipos que el fonoaudiólogo que, por ejemplo, se dedica de manera independiente en su consulta o en domicilio, hay recursos portátiles de ecografía que te permiten evaluar y complementar tu evaluación, sobre todo para pacientes que tal vez no tienen el acceso por distintas razones a un examen como una FES o como una videofluoroscopía. Lo mismo en pacientes que están hospitalizados, ¿cierto? O que están en APE o que los atienden en APS. O sea, hoy día una herramienta que es relativamente barato para el uso que tú le puedes dar
indefinidamente, te puede ayudar a hacer un mejor diagnóstico y recordemos lo importante que es un buen diagnóstico para que tengas éxito en tu rehabilitación. Entonces, es una herramienta que va a dar mucho que hablar. Ya está siendo súper utilizada Betsy en la UPC porque además hay que entender una cosa, cuando tú estás en UPC tú no puedes tener una NASO, ¿cierto? Una FES todos los días, cada rato. Con la ecografía tú sí puedes hacer ese seguimiento. Tú puedes ver al paciente el día 1, ver que eventualmente la excursión laríngea está disminuida, por ejemplo, y tú puedes hacer el seguimiento el día 2, el día 3, puedes hacerlo 2 veces al día, puedes hacerlo el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, y vas teniendo una evolución de acuerdo a tu terapia. Lo que pasa con la FES es que en nuestro país todavía no es 100% accesible en todos los lugares y además en lo que sí es accesible es cara y no se puede repetir constantemente, ¿cierto? Por lo tanto, es una herramienta que yo creo que llegó para quedarse, que hay que entender que no reemplaza, lo dijo Matías, a una video de ilusión, a una videofluoroscopía, perdón, o una FED, no la reemplaza, pero te aproxima el tratamiento y también te da valores cuantitativos. Entonces dejas de actuar a ciegas. Yo sé que a muchos colegas les debe pasar, especialmente en hospitalización, ¿cierto? Que evaluamos y por intuición fisiológica y clínica empezamos a proyectar un tratamiento, ¿cierto? Pero si lo podemos, eso, nuestra experiencia, complementar con una herramienta que te permite hacer seguimiento diario y que te permite tener valores cuantitativos, o sea, deja de ser mucha intuición y pasa a ser un tratamiento mucho más serio y beneficioso finalmente para el paciente. Recordemos que el éxito del tratamiento, y está estudiado, ¿cierto? En términos de tiempo, está muy de la mano con un diagnóstico muy preciso. Así que por eso nosotros como Neuromap hemos tratado también de promover esta herramienta porque es, como lo dije en un principio, un puente entre el clínico y luego la evaluación más formal, ¿cierto? Y nos permite a nosotros como clínico tener una herramienta que el paciente no le va a generar un costo y que también es no invasiva. Recordemos que no genera ningún tipo de daño o lesión. Así que, bueno, agradecerte ya para empezar a dar cierre, ¿cierto? A esta jornada. Agradecerte, Roberto, y bueno, a Matías a la distancia y a todos ustedes, 30 personas conectadas. Me alegra mucho. Cualquier duda vamos a quedar abiertos, conectados siempre a través de nuestros canales, de nuestra página web, mail o redes sociales, a que hagan cualquier consulta. Este curso que inicia mañana está pensado para que lo hagan. Acá en Chile estamos de vacaciones de verano, ¿cierto? Sé que hay colegas de otros países, pero está pensado para el colega que en el verano quiere aprovechar su tiempo, pero no se quiere matar estudiando. Porque este curso, les voy a mostrar muy brevemente, tiene a nuestros expositores que ya conocieron el día de hoy. También está Jorge Sepúlveda, que es co-creador de Ecografía y de Ilusión Chile, y Alex Belgara, que es un tecnólogo. Pero este curso inicia hoy día con un contenido grabado que está dividido en 4 módulos, es decir, un módulo por semana. Si ustedes parten hoy día y estudian al pie de la letra, van a terminar el 15 de febrero. Y fíjense que van a tener todo el verano para estudiar y revisar sin estrés, y luego nos vamos a juntar el práctico que es el 7 de marzo. O sea, si ustedes terminaran de estudiar en un mes como está programado, van a tener todavía un mes entero más para reforzar, hacer práctica en sus distintos hospitales, volver a repasar, volver a estudiar. Y si por otro lado no alcanzaste a revisar el contenido en las 4 semanas, porque bueno, te fuiste de vacaciones o estás con mucho trabajo, no pasa nada, porque insisto, vas a tener un mes adicional para revisar. Así que si tú le quieres dar al curso, en vez de 3 horas a la semana, le quieres dar 1 hora a la semana, 1 hora de tu tiempo a la semana, lo vas a poder hacer. Es un curso que se pensó así. Es mayormente asincrónico, o sea, las clases están grabadas y tú las revisas en tu propio tiempo. Y luego viene la semana de marzo, del 5 al 7 de marzo, en donde el 5 nos vamos a juntar vía Zoom. ¿Por qué nos vamos a juntar? Porque queremos tener una instancia de discusión antes del práctico.
Entonces tú vas a haber revisado todo el contenido, nos juntamos, los colegas nos van a volver a presentar algunos casos clínicos para que podamos discutirlos y también nos vamos a revisar nuevamente el paso a paso de cómo se pone el transductor, cuáles son los pasos, la estructura, para que no te pierdas y puedas llegar con más contenido y más seguro al práctico, que es el 7 de marzo en Santiago, ¿sí? Así que estos son los 4 módulos. El primero es de generalidades, planos, ejes, ecoanatomía, todo lo que tienen que saber, que obviamente nosotros no lo sabemos, nadie lo sabe, y nosotros se los vamos a dar desde lo más básico hasta lo más específico. El módulo 2 tiene que ver con la ecografía y la función glótica y la aproximación tiroidea, como dijo Matías. Y el módulo 3 es, está a cargo de Jorge y de Roberto, en donde vamos a ver la ecografía y la movilidad lingual, paso a paso, y el desplazamiento. Y para finalizar, entonces, tenemos esta jornada práctica, en donde vamos a aplicar, gracias a nuestros aliados de POCUS, que tienen estos sistemas de ecógrafos portátiles y ecógrafos más grandes también, vamos a trabajar en grupos chicos el uso básico del ecógrafo, sus parámetros, el posicionamiento, el tecleo, ¿cierto? De cómo llegar finalmente a manipularlo, y vamos a ver el paso a paso, movilidad lingual, desplazamiento yoideo, función glótica y aproximación tiroidea, y lo vamos a hacer por estaciones, al estilo Neuromap, con tranquilidad, en grupos pequeños y con una tutoría guiada que vamos a tener ese día. Así que bueno, estamos en mercado público. Si ustedes trabajan en hospitales, pues podemos ofertar, nos avisan y podemos ofertar por mercado público para que se los pague su institución. Nuestros cursos son certificados y entregamos un certificado de aprobación, porque este curso tiene prueba, tiene una prueba final, porque eso le da mayor respaldo a tu certificado. Es súper importante que por cada fonoaudiólogo que ocupe el ecógrafo exista una certificación. Eso te respalda a ti con los respectivos estamentos de calidad de tu institución. Es súper importante. Y finalmente, bueno, agradecer a nuestros colegas de Mediplex y POCUS y las otras alianzas que tenemos, y a todos ustedes por estar hoy día acá. Los invitamos a ser parte de este gran curso y de que se sumen a este gran instrumento, porque créanme que les va a servir mucho en su práctica clínica. Hoy día son pocos los fonoaudiólogos que han avanzado en esto, no son pocos, pero pocos para los que sabemos que ya va a estar esto funcionando en 5 años más. O sea, a mí no me cabe duda que en 5 años más la evaluación ecográfica va a ser el desde en las distintas áreas hospitalarias especialmente, así como los kinesiólogos hacen su evaluación ecográfica para complementar su diagnóstico. Bueno, nosotros lo mismo, pero hay que ir hacia allá, hay que ir a buscarlo.